Durante siglos, el territorio de la región de Murcia ha sido cuna de distintos pueblos, civilizaciones y culturas, tan conocidas como la romana o la íbera. Pero, antes de ellos, ¿quiénes habitaron nuestra región? ¿Podemos saber cuáles son nuestras raíces? Precisamente debemos acudir al terreno para conocer el origen de una cultura que se ha convertido en un referente de la Edad del Bronce europeo: la cultura argárica. El origen de lo que conocemos como cultura argárica se sitúa desde el año 2200 a.C., momento de transición del mundo calcolítico o de la Edad del Cobre al Bronce, hasta el año 1550 a.C. Llegó a ocupar 30.000 kilómetros cuadrados en la zona del sudeste español, y prácticamente toda la región de Murcia forma parte de esta cultura. Es por ello que Murcia está en los orígenes de la investigación de la cultura del Argar. La Bastida fue uno de los primeros yacimientos españoles en ser dado a conocer internacionalmente. Fue objeto de excavaciones en 1869 por parte de un ingeniero llamado Rogelio de Inchaurrandieta. Esta persona excavó durante varios días el lugar y dio a conocer en una noticia publicada en Madrid y en Copenhague, en un congreso internacional, los hallazgos que efectuó aquí. Lo que ocurre es que la difusión de sus hallazgos, importantes en aquella época, no fue a más, porque él tenía otra ocupación, era ingeniero y fue haciendo obras por diferentes partes de España. Claro, 20 años después, en 1889, los ingenieros belga, los hermanos Siret, habían excavado otros yacimientos en la provincia de Almería, con una gran cantidad de hallazgos, y los publicaron de una manera, podríamos decir, excelente, una publicación que todavía hoy es una referencia. A partir de esta publicación y del yacimiento más importante contenido en esta publicación, la sociedad que habían descubierto previamente Rogelio de Inchaurrandieta aquí en Totana, en la Bastida, pasó a llamarse El Argar, en referencia a este yacimiento tan importante que excavaron los hermanos Siret y su capataz Pedro Flores en la localidad almeriense de Antas. El núcleo formativo argárico pues va prácticamente desde Totana, Lorca, hasta Vera, en Almería, un pequeño territorio donde por primera vez se detectan materiales diferentes, maneras diferentes de construir, maneras distintas de enterrar, formas cerámicas diferentes. Eso aparece en esa zona. Y a partir de ahí se va expandiendo. Cuando uno ve todos esos cambios, ¿qué significa? Eso no son cambios formales, eso está reflejando cambios muy profundos. Hoy en día sabemos que el mundo calcolítico se está viniendo abajo y eso coincide con la aparición de algunos individuos procedentes del Mediterráneo, procedentes de Europa, que llegan en el momento en el que deben llegar, que es un momento de colapso. Y eso da lugar a que aparezcan de repente cosas completamente nuevas. El descubrimiento de la cultura del Argar en el sureste español constituye uno de los mayores hitos en el estudio de la prehistoria, y la región de Murcia,
cumple un papel fundamental, ya que actualmente los yacimientos argáricos de nuestra región son la principal fuente de información sobre esta cultura. La Bastida y Tira del Lienzo, en Totana, la Almoloya, en Pliego, y los cipreses, en Lorca, son los yacimientos arqueológicos más importantes y sobre los que se centra la investigación. Una investigación liderada por un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que desde el año 2007 puso en marcha lo que se conoce como Proyecto La Bastida. Porque el Proyecto Bastida lo iniciamos gracias a la intervención de José Miguel Noguera, que era el director general, y de consejero estaba Pedro Alberto Cruz, y nos trajeron aquí porque La Bastida era un yacimiento que necesitaba de entrada mucha intervención pública y, a ser posible, privada para poder ser acometido, ¿no? Y bueno, yo conocía La Bastida desde el año 77, también la Almoloya desde el 77, formaron parte de mi tesis doctoral hace milenios, y lo más interesante quizás es que ambos yacimientos estaban enormemente deteriorados. Fui a denunciarlo y me topé con José Miguel Noguera y toda la perspectiva cambió, porque evidentemente él era consciente de que se tenían que poner en valor absolutamente estos yacimientos. Solamente sería posible una excavación de estas características por tener un equipo multidisciplinar, desde las antropólogas, los carpólogos, antracólogos, restauradores, topógrafos, fotógrafos, toda una serie de personas que están trabajando con nosotros. Una cosa es la investigación que hacemos la excavación que hacemos en campo, donde lo que hacemos es de ir delimitando las estructuras habitacionales, a partir de las cuales vamos bajando y vamos capa por capa viendo cómo ha sido la secuencia de los depósitos, cómo se ha ido colmatando esas habitaciones para poder restituir qué es lo que sucedió. Cuando encontramos las tumbas debajo de las casas, entonces cuando las antropólogas intervienen para excavar ese enterramiento. Lo interesante es, o lo importante quizá mejor, es restaurarlo, porque es un bien que la gente puede visitar y es un bien que tenemos aquí en la región, que todo el mundo tiene que disfrutar. Aparte de los arqueólogos, también tenemos alumnos, gente que viene a hacer sus prácticas, alumnos de la Universidad de Murcia en este caso, o la Universidad Autónoma de Barcelona, o de cualquier punto de España, como hemos tenido en otras campañas anteriores. Y bueno, nosotros también nuestra labor, no solamente la investigación, sino la enseñanza y la divulgación, es una de las patas fundamentales que tiene nuestro proyecto. La Bastida fue habitada durante 6 siglos, nada menos que 6 siglos, y sufrió 3 remodelaciones importantes. La que tenemos a la vista corresponde a lo que podríamos llamar la época de apogeo, un momento en el cual este cerro fue habitado por aproximadamente unas 1000 personas, de una forma muy concentrada. Para urbanizar un cerro escarpado como el de la Bastida, las comunidades que habitaron aquí cortaban la ladera, aterrazaban de forma artificial las pendientes pronunciadas y procedían a construir los edificios. Hemos documentado en la Bastida edificios con objetivos muy diferentes: talleres de molienda, talleres metalúrgicos, residencias, almacenes y también estructuras monumentales, como una balsa de grandes dimensiones dedicada a almacenar agua para múltiples objetivos, en sintonía con esa preocupación que tenían los habitantes de la Bastida por controlar, gestionar el agua. Este cerro no es solo una ciudad, no es solo una capital, es también un cementerio. La arqueología argárica nos ofrece, desde el punto de vista actual, una oportunidad única para conocer de primera mano los habitantes de aquella sociedad. Debajo del suelo de las viviendas, debajo del suelo de las áreas de actividad, aquellas personas procedían a enterrar a sus difuntos, en tumbas individuales o en ocasiones dobles. La información que nos proporcionan estos contextos funerarios es fundamental
para llegar a descubrir cuál era la estructura social y política de esta comunidad. La estructura social vertical que hay en el Argar la hemos averiguado y la hemos investigado a través, en primer lugar, de las sepulturas. Porque cuando se entierra una persona, lo hacen debajo de las casas donde vivieron. ¿Y qué ocurre? La sociedad coloca unos ajuares. Entonces, siempre se ha entendido los ajuares argáricos como ajuares argáricos o no argáricos como simbólicos, ¿no? Y no cabe la menor duda de que son estrictamente simbólicos, pero tú estás amortizando un capital que deja de circular en la sociedad. Al amortizar eso, de alguna manera la sociedad se desprende de algo que necesita, que puede ser cuchillos, por ejemplo, puede ser cerámica, alimentos, que es lo que colocan en las tumbas. Y ahí nos dimos cuenta que había 3 clases sociales. Había 5 categorías diferentes de enterramientos, pero en forma de clases sociales solo 3. La dominante, la que estaba en la cima de la pirámide social, es la que tenía objetos de primera categoría, que eran solo 6 objetos. Esos 6 objetos atraían a todos los demás en gran número. Y todas las personas que tenían alguno de esos objetos correspondía a la élite dominante. Objetos fácilmente reconocibles además, como era el oro, la alabarda, la espada y una forma cerámica, precisamente la forma 6, que es una forma extraordinaria. Bien, eso por un lado era la élite. Pero después de la élite había un montón de gente que tenía un ajuar normativo, normalizado. Por ejemplo, las mujeres, puñal punzón, los hombres, puñal y otra arma, que podía ser una espada, o podía ser una alabarda, o podía ser un hacha, ¿no? Pero en esta segunda clase, la clase ciudadana, digamos, lo que dominaba era básicamente en la fase tercera, en la fase importante, hombres con hacha puñal, por así decirlo, y mujeres con puñal y punzón. Esta normatividad hacía que un porcentaje considerable de la población debería de ser considerada ciudadana. Con lo cual, en números, teníamos un 10% de élite, teníamos un 40% de gente ciudadana y el resto, que es el 50%, todos eran muy humildes. Y ahí ya es cuestiones de hipótesis de serán esclavos, serán servidores, etc., ¿no? Y esto es, por así decirlo, la estructura de categoría social que siempre ha sido, digamos, nombrada como el esquema tripartito de las clases argáricas. Los argáricos entierran de 3 maneras distintas. Pueden enterrar en urnas, que son grandes vasijas donde introducen al individuo en posición flexionada. Pueden enterrarlos en cistas, que son cajas hechas con lajas de piedra constituyendo una especie de cuadrado y dentro aparece un individuo, o también aparecen en covachas. Son los 3 tipos de enterramiento, siempre debajo de las casas. Cuando hablamos de una cultura como el Argar, que ocupa 30.000 kilómetros cuadrados y que se superpone a tradiciones previas, puede ocurrir que en el momento de transición nos encontremos cosas efectivamente de transición. En la zona de la región de Murcia hay varios yacimientos donde tenemos enterramientos que son calcolíticos, de edad del cobre, todo el mundo se entierra en el mismo sitio, son lo que llamamos múltiples o colectivos, pero en la fase final de su vida, cuando están a punto de dejar de utilizarse, nos encontramos materiales argáricos. ¿Qué significa? Que estamos en ese momento donde está desapareciendo el mundo calcolítico y está floreciendo ese mundo argárico, donde lo importante es el individuo, quién es y a quién pertenece su estirpe. Y eso en los enterramientos se señala a través de los materiales que acompañan al difunto. Las sepulturas argáricas proporcionan una extraordinaria fuente de información para acercarnos al conocimiento de esa sociedad. En la Bastida se han encontrado unas 250 sepulturas, de las cuales una buena parte hemos podido estudiar en términos anatómicos, forenses y químicos, y bioquímicos. Por eso sabemos que los habitantes de la Bastida medían en torno a 1,63 en el caso de los hombres y 1,53 en el caso de las mujeres. La mortalidad infantil, sobre todo en la época de máximo apogeo, fue muy alta, de forma que aproximadamente 1 de cada 3 nacimientos no alcanzaba a cumplir los 5 años.
La esperanza de vida rondaba en torno a los 40 años aproximadamente, aunque había personas que podían llegar a los 50 e incluso rebasarlos. Otra cosa que podríamos decir interesante es que las relaciones genéticas entre las personas que hay aquí, en algún caso nos ha dado sorpresas, porque un hombre enterrado en la habitación 8 en este poblado es el padre de una niña que tiene más de 7 años y que está enterrada en Lorca. Y eso implica, en cierta manera, que las mujeres se van del poblado en el cual nacen más allá, o sea, quizás 7 años o un poco más. Es decir, que no sobreviven en su poblado, no continúan habitando donde nacieron. Eso desde el punto de vista social es fatal, porque las raíces de la mujer se pierden, se van a otras raíces, a otro lugar, son extrañas. O sea que es una paradoja que solamente poblados como la Almoloya o la Bastida, que se excavan de una manera sistemática y que tienen la posibilidad sedimentaria de encontrar todos los elementos, pueden aclarar. Los hallazgos de la Bastida han sido objetos de análisis científicos, podríamos decir, de última generación. En concreto, análisis bioquímicos de ADN. Podríamos decir en términos generales que la población de la Bastida estaba formada por 3 fuentes, 3 componentes genéticos. El primero era un componente autóctono, propio de las poblaciones que vivían en el sudeste de la península ibérica antes de la Edad del Bronce. En segundo lugar, se ha identificado un componente que, en origen, se formó en las estepas situadas al norte del Mar Negro, la zona de Moldavia, Ucrania, suroeste de Rusia. Esta población migró y poco a poco fue poblando Europa occidental. También encontramos este componente entre la población de la Bastida. Pero quizá lo más interesante es que la Bastida y la Almoloya también han permitido identificar un tercer componente hasta ahora inédito en el conocimiento de la arqueogenética peninsular. Es un componente cuyo origen se ha establecido, se ha identificado en la parte oriental del Mediterráneo. Se conoce con el nombre coloquial de componente iraní, aunque no tenemos que referirnos específicamente a la zona de Irán, sino más bien a una amplia zona que cubre las riberas orientales del mar Mediterráneo, en lo que actualmente es Siria, Palestina, quizá también la zona del sur de Anatolia. Ese componente testimonia de alguna manera contactos a través del Mediterráneo específicos por ahora de esa sociedad, de la sociedad del Argar. El colapso de la sociedad argárica es uno de los enigmas más interesantes que tenemos planteados hoy en día. ¿Por qué una sociedad pujante que se desarrolló a lo largo de nada menos que 6 siglos en el sudeste de la península ibérica desapareció de una forma bastante rápida y posiblemente violenta? Da la sensación de que puede haberse producido un agotamiento de los recursos agrícolas, una caída en la producción cereal. Uno de los elementos de debate actualmente en investigación es si eso es el resultado de una sobreexplotación solo o va acompañado de algún pequeño, ligero cambio climático. Lo que sí sabemos es que en torno a 1550, 1500, al mismo tiempo que en otros lugares del Mediterráneo pasan cosas similares, el Argar se viene abajo. Tenemos 2 hipótesis que no son excluyentes una respecto a la otra. La primera tiene que ver con el agotamiento del medio ambiente. Las prácticas económicas imprimían una fuerte presión sobre el medio. Esta presión pudo haber hecho descender los rendimientos agrícolas, provocar una crisis alimentaria y dar al traste, colapsar esa sociedad. Sin embargo, hay otra posibilidad que cobra bastante fuerza y tiene que ver con una revuelta o una revolución interna. El Argar, en su fase de apogeo, muestra unas desigualdades sociales y políticas muy agudas. En este contexto, en el cual la riqueza estaba distribuida de una manera muy desigual, se pudieron haber desencadenado conflictos internos que llevaron a la destrucción, al colapso de esta estructura política clasista.
región de Murcia, los yacimientos importantes donde están son en Totana, la Bastida de Totana, en la Tira del Lienzo, en Lorca, muchos yacimientos en Lorca, y luego la Almoloya en Pliego. La Almoloya es un yacimiento singular, es un yacimiento cuyos resultados han cambiado la visión que teníamos del mundo argárico. Lo que podemos ver en esta sala del Museo Ciudad de Mula es la habitación 9 o sala del Parlamento del yacimiento de Pliego. Y cuando digo a escala 1:1 me refiero a la reproducción exacta, ¿no?, de esa habitación, ¿no?, rectangular, con todo lo que es los muros perimetrales de la habitación, que están prácticamente, que miden exactamente igual, tanto lo que son los troncos de madera como son la mampostería, mide exactamente lo mismo en centímetros que la misma piedra, digamos que el mismo mampuesto que hay en el yacimiento arqueológico. A la misma vez refleja cada una de las paredes lo que es el presente, el pasado y el futuro, ¿no? Ese reflejo, ¿no?, de lo que se está haciendo actualmente, lo que es el pasado con ese reflejo de lo que es la princesa apareciendo dentro de la sala y el futuro con los arqueólogos excavando, ¿no? A la misma vez refleja también todo lo que es el asiento, ¿no?, el rebanco donde se sentaban socialmente toda la élite de poder del poblado, ¿no?, para decidir los designios del día a día. Y también refleja la sala lo que son los enterramientos, exactamente donde se encontraron, ¿no?, con esas coordenadas UTM, con estos textiles, ¿no?, que se pueden pisar, ¿no?, donde aparece la foto a escala 1:1 también de lo que es el enterramiento de cada tumba, digámoslo así, ¿no? Dos vitrinas, una en la que recoge los ajuares de los 4 enterramientos, excepto en la vitrina central, que recoge lo que son el enterramiento completo de la tumba 38, que es la tumba principesca. Una vitrina central, como digo, con ese doble enterramiento en el que podemos ver los 2 individuos desplegados, dispuestos a cada lado de ellos los diferentes ajuares que ellos tienen. Por un lado está todo el ajuar de la mujer, con esa pieza significativa que es la diadema de plata, que es el símbolo de esa importancia y de esa élite. Aparecen también un puñal de bronce y aparecen también unos elementos como son cerámicos, como es un cuenco, un pequeño cuenco con una carena decoradas con plata, como símbolo de poder, que eso también es una pieza excepcional, digamos que representativa, ¿no?, cuando cogía ese vasito, pues que los dedos lo cogieran de la carena de la plata, ¿no?, y cuando se acercara a beber, si era necesario, bebiera también del borde que era de plata, ¿no?, como estoy por encima y no toco lo que es la cerámica en sí, sino lo que toco es la plata, mis labios y mis dedos tocan la plata, ¿no? En la parte de él, como ajuar, también muy interesante, una alabarda, ¿no?, un puñal de bronce, aparecen también elementos cerámicos. Y también lo que aparece son unos dilatadores de oro, una serie de elementos, ¿no?, de un ajuar riquísimo que demuestra la estratificación social que esta sociedad tenía en ese momento, ¿no? Otro punto que destacaría de la sociedad argárica, y concretamente gracias a los estudios que se han hecho en la Almoloya, es que es una sociedad totalmente clasista, es una sociedad totalmente clasificada, una estructura piramidal. No fue siempre así, pero sí en las 3 fases, en la última, se puede decir claramente que hay una sociedad vertical totalmente jerarquizada. Es estrictamente patrilocal y por lo tanto no son los hombres los que se trasladan para aparearse con las mujeres, sino que son las mujeres, con lo cual hay una exogamia femenina. Y eso implica un patrilinaje. Lo bonito de la Almoloya es que nos recuerda que los ajuares más ricos que aparecen en el Argar son ajuares de mujer. Y eso, claro, choca un poco que en una estructura patriarcal las mujeres puedan tener un cierto dominio, un cierto control de la sociedad. Aquí hemos encontrado gente de primera categoría en la segunda fase, que son bastantes, mientras que en la tercera fase la gente de categoría solamente es lo que aquí se llama la princesa y su consorte, y ellos son los únicos que podemos determinar en la última fase que controlan, dominan en cierta manera lo que ocurre aquí y en el territorio.
Ellos dos estaban enterrados en la sala de audiencias de lo que se denomina arqueológicamente palacio. Bueno, pues en este palacio estos dos individuos enterrados tuvieron descendencia en común. Y hay una cosa también interesante porque su hija está enterrada cerca, no en el palacio, la hija de ambos, pero él tuvo anteriormente otra hija con otra mujer. Y curiosamente esa otra hija también está enterrada con la primera hija, es decir, que de alguna manera el lazo de dependencia mutua se mantuvo, inclusive en la descendencia. Algo ocurrió porque justo después de haber muerto ella hay un gran colapso en todo este poblado y el palacio es totalmente arruinado. Los últimos 100 años de desarrollo argárico, entre el 1650 y 1550, esto es una ciudad argárica normal, pero sin un poder, ¿no? Eso es una cosa interesante, totalmente inédita y que esperamos poder aclarar en el futuro, ¿no? En Alhama de Murcia, las últimas investigaciones que venimos llevando a cabo en el área de la Rambla de Algeciras, conjuntamente con el profesor de la Universidad de Murcia, Benjamín Cutillas, y que tienen que ver con prospecciones, excavaciones y revisión de conceptos antiguos, nos ha aportado una información clave para entender el poblamiento argárico en la región de Murcia, en el área de la Rambla de Algeciras y en Alhama de Murcia. Estas primeras pistas, resultado de una campaña de excavaciones, tienen que ver con un asentamiento que es el Cabecico Redondo de la Muela, en el entorno del Murtal y junto a la Rambla de Algeciras. Esa rambla es la vía de comunicación por excelencia desde el valle, desde el río Guadalentín y sus tierras fértiles, hacia el área de Sierra Espuña, donde se encuentra esa gran ciudad, esa gran entidad urbana que es la Almoloya. El asentamiento del Cabecico Redondo de la Muela ha ofrecido un conjunto de material, concretamente de 9 pesas de telar, de un telar vertical, 9 pesas oblongas, con unas medidas de 21 por 14 centímetros aproximadamente, que indican una actividad textil para el poblamiento del entorno y seguramente pues con alguna vía de comunicación hacia esas ciudades importantes que decíamos. Tenemos que tener en cuenta que el Algar es una gran unidad política y por lo tanto el poblado no controla su entorno inmediato, sino que forma parte del control de una parte pequeña de una gran ruta que está dominada por una élite que tiene el poder. Casi todos los poblados por eso son en altura. Pero también cuando estamos en zonas llanas de explotación de cereal, básicamente cebada, nos podemos encontrar poblados que están en llano. Por ejemplo, Almendricos en Murcia o los cipreses a las afueras de la ciudad actual de Lorca. El yacimiento de los cipreses es un yacimiento singular. Es un yacimiento que está a una cota que no está muy alta, no tiene muralla, o sea que no tiene recinto amurallado, se encaja entre 2 ramblas y aparte de todo está compuesto por casas diseminadas. Entonces tiene espacio para, digamos, desarrollar lo que son la vida cotidiana y algo muy importante, normalmente en la cultura del Algar los cementerios están dentro de los poblados. En este caso no están debajo de las casas, salvo en una ocasión, porque tienen espacio en torno a las casas para poner los enterramientos, ¿no? Cuando se decide musealizar el yacimiento, pues se valoran las singularidades, que es un yacimiento excavado en llanura, que es un yacimiento que está dentro de un lugar que es municipal, que está dentro de un polideportivo municipal, por lo tanto está vallado. Entonces se valoran ese tipo de elementos y luego se piensa que combinar la cultura, el ocio y el deporte pues podría ser una idea interesante y ha dado resultados, porque todos los años tenemos muchas visitas de escolares, hay turistas que van allí y entonces bueno, pues creo que es el primer parque arqueológico que se realizó en Murcia y su experiencia yo creo que ha sido utilizada para musealizar otros lugares. Y aunque los de Totana, Pliego y Lorca son los principales yacimientos argáricos en la región de Murcia, también se han hallado restos arqueológicos en otros muchos puntos de nuestro territorio, algunos de ellos también visitables, como los que se encuentran en el Centro de Visitantes de Monteagudo, en el municipio de Murcia. Nos encontramos en el Centro de Visitantes de Monteagudo, en la ciudad de Murcia, y nos encontramos dentro de él, y concretamente en la sala dedicada al mundo del Algar. ¿Por qué es importante que estemos aquí?
Primero porque lo que estamos contextualizando son elementos muebles, es decir, elementos que vienen en su mayoría de las propias excavaciones de este propio sitio. Fundamentalmente esta sala está dedicada al hábitat, es decir, a la vivienda, a la casa. Este tipo de casas que podemos encontrar aquí son casas de pequeño tamaño, que generalizado para el mundo argárico no superan 20-25 metros cuadrados, suelen ser de forma cuadrada, rectanguladas, pero también ovaladas. Y luego los propios materiales de la vida cotidiana, es decir, ¿qué vamos a encontrar? Molinos para la molienda del cereal, fundamentalmente casi siempre cebada, pero también vamos a encontrar restos de cerámica, de esas grandes vasijas, fundamentalmente que son vasijas de almacenamiento, restos también de, digamos, de las propias acciones que hacían dentro de la casa, fundamentalmente restos de apoyo asociados a los telares, pero también el fuego, lo que llamamos el hogar, es decir, como una especie de horno donde cocían esas piezas de tortitas generalmente. Entonces esos son los restos fundamentales. Además también tenemos que situar dentro de la casa, alrededor de la casa, debajo de los muros también los enterramientos. Pero antes de llegar a los museos, es necesario que volvamos al terreno. Es en las propias excavaciones donde entra en escena una figura igual de importante que la de los arqueólogos e investigadores, ya que gracias a su labor podemos remontar y reconstruir la historia de estructuras y piezas arqueológicas que han estado enterradas durante siglos. Es el momento de conocer la labor del conservador y restaurador. El trabajo de restauración empieza en el propio yacimiento. Mientras se desarrolla la excavación, hay determinados materiales que, bien por su naturaleza, porque son muy delicados, o por su estado de conservación, que están muy frágiles, necesitan unos primeros auxilios. Entonces ahí es cuando empieza el trabajo del restaurador. Si queremos mantener la estructura al aire libre y musealizarla, es imprescindible realizar unos tratamientos de consolidación y de restauración. Porque si se han conservado es porque estaban enterradas, son ruinas de edificios que están muy fragilizados. Si los dejamos al aire libre, la lluvia, el sol, los agentes atmosféricos sobre todo, y otros daños como animales, plantas, el crecimiento de plantas sobre ellas, las van a destruir además en poco tiempo. Hay que hacer una serie de trabajos de consolidación y luego también de restauración. Llamamos restauración cuando completamos las estructuras, cuando le hacemos unos añadidos que ayudan a que la gente las comprenda mejor. Pues las piezas, cuando llegan del yacimiento, lo primero que hacemos es una limpieza para quitar el sedimento que tiene adherido, y luego pasa por un proceso de desalación, que es para eliminar las sales. Luego, cuando ya está seca la pieza, hacemos el remontaje, es decir, la fase de puzzle, para montar la pieza, y luego tenemos que encolarla. La pegamos con un pegamento especial, y cuando ya tenemos la pieza pegada entera, en los sitios donde hay faltantes ponemos yeso, que luego reintegramos con pintura. El trabajo de restauración en un yacimiento o sobre las piezas es como un puente entre la labor de investigación del arqueólogo y el público, ya que al mejorar la lectura de las piezas o de las estructuras arqueológicas las hace más accesibles al público. Si nos planteamos en cuanto a los materiales argáricos, su restauración es una de las fases históricas que nos plantean mayores problemas. Estamos justamente en el momento en que empieza la metalurgia, el cobre y el cobre arsenicado. Prácticamente no podemos hablar ni bronce. Entonces son unos materiales con graves problemas de corrosión, con lo cual hay que hacer unos tratamientos muy minuciosos sobre ello, y es una lucha contra el tiempo. En realidad, nuestra lucha es darle un tratamiento para evitar que vuelva, que se oxide, que se corroa y vuelva a ser mineral. Señalar los tratamientos sobre el armamento argárico, tanto los puñales como las alabardas, que es un tipo de arma que surge y es muy específica de la cultura argárica, nos obliga a un tratamiento constante sobre esas piezas. Estamos aplicando nuevas técnicas para esa lucha contra el tiempo y contra la naturaleza, que es el trabajo de restauración de los museos. El trabajo de conservación y restauración es imprescindible para asegurar la preservación de nuestro patrimonio y su transmisión a generaciones futuras. Una vez concluida la fase de investigación y los trabajos de restauración y conservación, llega el momento de dar a conocer el patrimonio que nos ha sido legado.
Para hacer una musealización previa a ella tiene que haber un trabajo de investigación, es decir, un trabajo de arqueología, desde el punto de vista interdisciplinar y multidisciplinar. Paralelo al mismo tiene que haber también un programa de conservación de los propios restos que se están excavando. Y al mismo tiempo es bueno también que las propias campañas de excavaciones que se están haciendo estén abiertas al público para que nuestra sociedad conozca realmente lo que se está haciendo y el valor histórico y la singularidad de ese yacimiento. ¿Por qué digo todo esto? Porque todos esos programas tienen que estar ahí en vigor para enlazarlo a lo que se llama un proyecto museológico, es decir, un proyecto de ideas que queremos contar, cómo queremos contarlo, para posteriormente desarrollar un proyecto museográfico, un proyecto de arquitectura asociado al sitio, así como un proyecto también de impacto socioeconómico asociado al territorio donde va a estar ese yacimiento musealizado. Las piezas que podemos ver en el museo llegan a la institución por tres vías, digamos. Una vía sería las donaciones que hacen particulares después de hacer algún hallazgo casual. Una segunda vía sería todas las piezas que se depositan en el museo, piezas que a su vez han sido recuperadas por las unidades especializadas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es algo que en los últimos años ha aumentado exponencialmente. Y una tercera vía es todas las piezas que se depositan en el museo procedentes de excavaciones. Los conservadores de museo son los profesionales especializados en todos los trabajos relativos a la conservación, divulgación y puesta en valor de los fondos de los bienes culturales que llegan a los museos. En concreto, en la Administración de la Región de Murcia hay un departamento que es el Servicio de Museo y Exposiciones, que es el que gestiona los museos de titularidad o de gestión autonómica. Todo lo relativo a asegurar la buena conservación de esos materiales es la labor que el cuerpo facultativo de conservadores de museo tiene. El museo o los fondos del museo no son, ni mucho menos, lo que se pueden ver en las salas, en las 20 salas permanentes que tenemos. De la colección permanente de la cultura argárica hay piezas que proceden de muchos yacimientos. Y uno de los que está muy representado es el yacimiento de Beñaján, el yacimiento del Puntarrón Chico. De este yacimiento tenemos, por ejemplo, una obra que es muy característica, que es un pequeño tonelete con un piquito vertedor, que para muchos es considerado como el primer botijo, digamos, y es una pieza que es bastante conocida y mucha gente viene buscándolo porque hay referencias en prensa y en diferentes medios y la gente viene mucho buscando esa pieza. En el museo se muestran otras piezas como alabardas de metal, también un molde de fundición y también una pequeña porción de semillas calcinadas que aparecieron en el hogar de una de las casas del yacimiento. La cerámica argárica es especialmente significativa. Es una cerámica que solamente se hizo en ese momento, con una forma muy determinada que nunca más se han vuelto a repetir en la historia, sin ningún tipo de decoración. Antes del mundo argárico y después vamos a encontrar la cerámica con pinturas pintadas, con motivos, con incisiones, con dibujito hecho marcado, con forma. No, la cerámica argárica será monócroma y muy austera. Todavía no sabemos exactamente qué mentalidad y qué rituales hay detrás para que prescindieran de todas las demás posibilidades decorativas e hicieran unas vajillas de este tipo. Es uno de los grandes interrogantes que nos queda por resolver sobre el mundo argárico. La alfarería argárica es uno de los productos más típicos, mejor conocidos de esa sociedad. Seguramente estaba fabricada por especialistas, por alfareros o alfareras especializados, y se materializó en un abanico muy reducido de recipientes: cuencos, vasijas de cocina y vasijas de gran tamaño para el almacenamiento de comida y de líquidos. Como un uso posterior, una parte de estas vasijas eran o pasaron a ser ataúdes, dentro de los cuales se recibían sepultura criaturas, jóvenes y sobre todo adultos y personas ancianas.
Los museos también han sufrido cambios a lo largo de los años. La accesibilidad, los criterios sismorresistentes o el auge de los museos locales no solo buscan una mayor protección del patrimonio, sino que uno de los principales objetivos es acercarse a la sociedad, lo que también repercute en una mayor concienciación sobre el cuidado del patrimonio local y regional. Si uno visita los museos en la actualidad, puede ver que ha cambiado sustancialmente respecto a los museos de hace unas décadas. Ahora son museos de discurso, museos en el que se explican cosas, donde hay audiovisuales, donde hay mucha imagen, donde hay textos. Entonces ha habido un cambio significativo hacia un museo en donde la pieza casi es la excusa para poder explicar toda la evolución de la prehistoria y la historia antigua en las tierras de Murcia. Que cuando decimos que el museo es para todo, no solamente pensamos en mayores, pequeños y público en general, pensamos también en personas con capacidades, necesidades especiales, para lo cual se preparó en el suelo toda una serie de encaminamientos, que es una superficie rugosa para que quien tenga dificultad visual pueda ir andando y va notando por dónde tiene que ir para no tropezar, braille en toda la sala y unas etiquetas inteligentes navilens que permite que te van llevando por la sala y te van dando información sin tener que enfocar la etiqueta, simplemente con tu móvil, y al llegar a la sala la agitas, te lee la etiqueta y te da información sobre ella. Y eso es uno de nuestros retos más importantes, que el museo sea realmente accesible a todos. Yo creo que es el único museo que tiene aplicados criterios sismorresistentes. Es decir, las vitrinas son de una manera determinada, tienen un peso adecuado, todas las piezas están sujetas. Esos criterios son de tener en cuenta, pero no solo en Lorca, sino que en Murcia, Cartagena, estamos en zona sísmica. Debían de tenerse aplicados en todos los museos, porque donde ha temblado el suelo puede volver a temblar. En Lorca sabemos que va a ocurrir, ¿no? Pero puede pasar en cualquier otra ciudad. Entonces no cuesta ningún trabajo en los proyectos que se hacen nuevos aplicar esos criterios sismorresistentes, ¿no? En cuanto a la musealización de la Bastida, es muy distinta a los cipreses. Los cipreses es un pequeño poblado, la Bastida es una gran ciudad. Independientemente que la orografía es mucho más escarpada, la de la Bastida, la musealización es una musealización maravillosa, tanto en los sistemas de conservación y restauración que se han implementado, es decir, la reconstrucción de los muros, que además está claramente diferenciada, igual que los cipreses, podemos distinguir lo que es original de lo que no, sobre todo también en el recorrido y en la formulación de la cartelería, una cartelería plenamente inclusiva que además se trabaja desde perspectiva de género, es decir, tenemos la hombre y mujer en igualdad de condiciones haciendo las propias labores de la vivienda y de la casa. En cuanto a la reconstrucción, vamos a encontrar dentro de las propias viviendas las propias tinajas de cerámica, pero también los propios fuegos, los telares, es decir, los modos de vida que encontrábamos tanto en el exterior como en el interior de las casas. La región de Murcia es un territorio repleto de historia, cultura y patrimonio. Un patrimonio que es de todos. De ahí la importancia de proteger este legado desde el terreno, desde las excavaciones y de la concienciación como herramienta para que la sociedad se implique en su protección. En este sentido, la gestión pública del patrimonio arqueológico es indispensable. Pero, ¿cómo se hace? Bueno, la arqueología como disciplina científica aporta esa dimensión histórica que realmente es la dimensión más importante a la hora de valorar los bienes del patrimonio cultural y que por tanto nos dan una visión de los distintos asentamientos, las distintas culturas que han pasado por el territorio de la región de Murcia a lo largo de los últimos cientos, miles de años, ¿no? De ahí que esa dimensión histórica tan importante para valorar los bienes sea fundamental a la hora de gestionar el patrimonio cultural. A nivel de administración regional luchamos contra aquellas agresiones, bien sea por el paso del tiempo, por las inclemencias o agentes erosivos, o bien también por actuaciones ilícitas de personas que fundamentalmente centran sus objetivos en la búsqueda incontrolada de piezas arqueológicas en yacimientos. Lo cierto es que nuestros primeros investigadores, como Luis Siret, hicieron grandes excavaciones, dibujaban y documentaron muy bien lo que hicieron, pero buena parte de las piezas se las llevaron a su casa de Bélgica.
y ahora está en el Museo Luis Gires. Otras han ido a parar a museos extranjeros. Solamente cuando la legislación española se hizo firme sobre la normativa de excavación, permiso para excavar y obligación de entregar en los museos todo lo que se excavaba. A partir de ahí pues, pudimos empezar a poner un poco de orden. Ya la lucha es contra lo clandestino. Quien no pide permiso y quien no entrega es un clandestino y está fuera de la ley. El expolio es una definición muy compleja y por eso requiere una respuesta igualmente de compleja. Nosotros lo que tenemos dentro de la Guardia Civil, aquí en la región de Murcia, es un protocolo de actuación. Tenemos una parte, digamos, preventiva, que serían los equipos, las patrullas territoriales, las patrullas de los puestos, que son los que primeramente llevan una labor preventiva. Luego también tenemos al Seprona, que hace una excelente actuación sobre el terreno, es una actividad más inspectora, y cuando ellos detectan una actividad delictiva, pues lo que hacen es ponerlo en conocimiento de la unidad investigadora, que seríamos en este caso el equipo contra el patrimonio histórico de la Policía Judicial, y a raíz de ahí iniciamos una labor investigadora, como te he dicho. Fundamentalmente el patrimonio cultural, el daño principal que sufre es el expolio, pero por un mal uso, por un desconocimiento generalmente del medio en el que se están realizando determinadas actividades, pues se acaba alterando un bien, ¿no? Estamos utilizando puntualmente los drones que tiene el cuerpo para llegar a puntos de muy difícil acceso o poder llegar con mucha rapidez, y luego también en algunos casos donde sabemos que hay intentos de expolio, utilizamos cámaras de visión nocturna, ¿no? Con flash negro, que funcionan por detección de movimiento y que las dejamos instaladas durante un tiempo, y suele obtenerse información muy interesante. El topero, o también conocido como pitero, se le denomina así porque su principal uso para llevar a cabo la acción delictiva es el detector de metales o una pica. Entonces esa persona va a una zona de yacimiento arqueológico y con el detector de metales, al hallar una pieza metálica, lo que hace es expoliar el yacimiento, lo destruye, lo altera, coge la pieza y ya estamos ante una actividad delictiva, porque si eso es un yacimiento arqueológico ya tiene una protección y ya estaríamos ante una posible detención. Esas piezas normalmente el topero lo que hace con dos fines, o bien un coleccionismo o bien la exponen como un triunfo en internet y luego también quieren su venta, que sería ilícita. Las nuevas tecnologías, prácticamente en un mundo globalizado, han cogido muchísima potencia y la policía, obviamente, a través de los grupos de delincuencia tecnológica, en colaboración con los grupos de patrimonio histórico, han intentado atajar esta problemática y estas ventas en el mercado ilegal. Para ello, lo que hacemos es rastrear las redes sociales, aquellas páginas o aquellos portales donde se produce la venta legal y a veces ilegal de coleccionistas o personas que no saben que tienen en su propiedad, porque puede venir por una herencia de una colección importante, y en esos casos, si nosotros detectamos esa posible venta ilegal, lo que hacemos es iniciar la investigación e intervenir esas piezas que están intentando ser expuestas o vendidas de forma ilícita. Nosotros tenemos contactos fluidos, contactos directos con el gremio de anticuarios, también con gente dedicada al mundo de la colección, también con museos, gente de la universidad, expertos, digamos, en la materia, y tratamos de, a través de esos contactos fluidos y directos, de si, por ejemplo, intentan realizar algún tipo de venta que pueda ser ilegal o que pueda estar camuflada de una forma legal, pues poder detectarla y poder intervenirla. Ha llevado a importantes y exitosas operaciones policiales de recuperación de patrimonio histórico y concretamente arqueológico en este caso. Desde la Guardia Civil de Murcia hemos realizado en los últimos años varias actuaciones, varias operaciones, y por destacar alguna, pues podemos hablar de la operación Idolillo y de la operación Trilobite, en el cual pues estamos hablando de un volumen de 30.000 piezas incautadas entre las dos operaciones. Pues han sido mucho idolillo, muchos desbotos, las típicas tulipas argáricas, los vasos argáricos, y la verdad es que han sido unas piezas maravillosas que fueron recuperadas y que por suerte ya están en los almacenes y en algunos casos expuestas, pues son propiedad de, como decimos, de dominio público. Pues cuando una persona hace un hallazgo casual, lo que debe hacer es primeramente intentar no tocarla. Entendemos de que una persona se ve sorprendida por una pieza y lo primero que va a hacer es tocarla.
pues si la toca y comprueba de que es una pieza arqueológica, lo que debería hacer es volver a dejarla en su sitio y avisar al Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de Murcia. Desde la Policía Nacional aconsejamos lo mismo. En caso de que tengan cualquier tipo de duda, contacten con la Policía Nacional, tenemos especialistas en la materia, tenemos gente formada en temas de patrimonio histórico que le vamos a asesorar sin ningún tipo de compromiso y le vamos a indicar cuál es la vía ideal, porque el tema de la ignorancia o el desconocimiento muchas veces hace que se cometan ilícitos penales o administrativos, pero ya le digo, simplemente por un desconocimiento. Se ha hecho un trabajo de concienciación, se han visitado casi todos los museos de la región de Murcia, hemos tenido entrevistas con los directores, hemos tenido entrevistas con las principales asociaciones de cada ciudad o de cada pueblo en donde la Guardia Civil tiene unas competencias exclusivas y a raíz de ahí se han iniciado pues digamos unas relaciones cordiales, hemos tenido con ellos contactos muy periódicos. Con esto me quiero referir a que hemos participado de forma activa en intentar proteger el patrimonio. En la exposición Luchando contra el expolio, que fue organizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, concretamente por el Museo Arqueológico, se contó con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, en este caso el Delegado de Patrimonio Histórico. Lo que hicimos fue establecer unas líneas o trazar unas líneas conjuntas de qué era lo que se quería exponer, qué era lo que se quería contar al ciudadano. Con esas campañas divulgativas, concienciar, sensibilizar al ciudadano de que la protección y la defensa del patrimonio histórico es una cosa de todos. Los agentes medioambientales participamos sistemáticamente en campañas dirigidas fundamentalmente a escolares para explicarles cuál es el valor de los yacimientos, por qué es importante que los conozcamos. Hay una manera muy fácil de conocer el futuro y es recorrer nuestro pasado, porque generalmente se repite, y sobre todo que hay muchas cosas que no te las explicas si no conoces la historia que las ha precedido. El patrimonio histórico surge en el momento en el que la ciudadanía, las personas, los colectivos otorgan un valor o un significado relevante a los bienes del pasado, pues se considera que es un derecho fundamental de las personas a mantener y conservar los bienes que nos son heredados del pasado y que deben de ser conservados para las generaciones futuras. La arqueología municipal es importantísima porque es lo que está más cerca de los ayuntamientos y aparte está más cerca de los ciudadanos. Entonces creo que el que haya una gestión municipal, el que haya un museo, el que haya una asociación de amigos del museo, eso repercute en beneficio de la conservación del patrimonio y al revés, digamos que repercute en la formación de las personas. La creciente preocupación y sensibilización acerca de la protección de nuestro patrimonio ha dado lugar a que muchas instituciones trabajen conjuntamente en iniciativas culturales que persiguen concienciar y dar a conocer el valor histórico del patrimonio argárico en la región de Murcia. Estos yacimientos musealizados, además de los visitables, junto con los museos arqueológicos de la propia región de Murcia, sin duda constituyen un legado patrimonial enorme, de enorme riqueza y de singularidad en el contexto de toda la península ibérica. Y da para hacer una gran ruta del Argar, uniendo La Bastida, Los Cipreses, Almendricos y todos los museos que están asociados fundamentalmente a lo que sería toda la zona del Valle de Guadalentín, también con la zona de Mula, del Valle de Mula, con la Almoloya de Pliego. Una ruta de El Argar, que ya ha empezado a dar sus pasos y en la que 3 municipios están trabajando para fomentar un turismo sostenible, que ponga en valor el legado argárico en nuestra región. La Ruta del Argar es un proyecto que nace en la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. Es un proyecto que une a 3 municipios de esa mancomunidad, que son Totana, Pliego y Mula. Que es pues, un recorrido, ¿no? Es una ruta, ¿no? Que une los 3 municipios y que une los yacimientos y los museos en los que se puede ver la cultura de ese momento, ¿no? En La Bastida hay un centro de interpretación muy importante donde se refleja todo lo que se está excavando en ese yacimiento de Totana. En Pliego tenemos el yacimiento de la Almoloya, que es visitable, ¿no? Y por otro lado lo que tenemos en Mula es pues, todo lo que son el depósito de las piezas arqueológicas y esta sala, ¿no? Que refleja esa cultura material del yacimiento de la Almoloya.
Es un proyecto que está funcionando pues, aproximadamente unos 7 años, donde lo que se busca pues, es aunar el patrimonio cultural con el patrimonio natural. Lo que implica es una visita al yacimiento para posteriormente pues, ya poder avanzar hacia Sierra Espuña y hacer una actividad de senderismo, bicicleta de montaña. También la propuesta es bajar al pueblo y visitar uno de los talleres de alfarería que todavía se mantiene para ver esa conexión que hay entre la cultura argárica y la alfarería tradicional de Totana. Pues es importante que las personas de aquí de la región de Murcia y de fuera de ella vengan a visitarnos porque van a descubrir un patrimonio que está oculto durante miles de años y que merece la pena conocerlo. Lo importante de la Almoloya, que creo que eso sí que es otra historia, es que es un lugar completamente excavado en su tercera fase y apenas iniciado en sus fases 1 y 2 y nos permite acceder a la vida cotidiana de la gente de una manera directa. Si alguien quiere ver una ciudad argárica, aunque sea pequeña, como es este caso, tiene que venir a la Almoloya y concretamente a Murcia, porque la Almoloya, la Bastida, la Tira del Lienzo son asentamientos que tienen todas las características argáricas de la sociedad argárica. Hay que recordar siempre que el Algar es junto a Wessex y a Unetice, que son 2 grandes sociedades europeas, las más importantes que existen en Europa continental. Esto lo repetiremos siempre, porque es la gran sociedad, la sociedad más olvidada. Y ahora, gracias precisamente a la Almoloya o a la Bastida y algunos trabajos que realizan compañeros nuestros en Granada, como en Peñalosa o en Castellón Alto, se empieza a conocer como la gran civilización europea del sur, ¿no? Los hallazgos efectuados en la Bastida y en la Almoloya a lo largo de la última década han puesto estos yacimientos y por extensión la sociedad del Algar en el primer plano de la atención de los estudios de prehistoria reciente europea, del pasado europeo. Los yacimientos pertenecientes a la sociedad del Algar constituyen un activo, un recurso multidimensional. Por un lado tienen un extraordinario valor científico, pero por otro lado tienen un gran potencial en términos culturales, en términos educativos y también, ¿por qué no?, en términos económicos. El modelo, el monocultivo, podríamos decir así, de sol y playa, no va a desaparecer, pero tiene que diversificarse y desestacionalizarse. En ese sentido, recursos patrimoniales como la Bastida, como la Almoloya y otros yacimientos proporcionan una oportunidad, ofrecen unas condiciones óptimas para no solo enriquecernos desde el punto de vista del conocimiento y de la cultura, sino también desde el punto de vista de la economía. Durante 700 años, los argáricos han habitado el territorio de la región de Murcia, dejándonos no solo restos, que ahora son fuente de conocimiento, sino también un legado histórico para la región de Murcia, para los murcianos y para la historia de la cultura universal.